El teléfono sonó en el momento más inoportuno. Marina estaba justo intentando meter el pie de su pequeña hija de 5 años, Alenka, en unas botas nuevas, compradas con sus últimos ahorros en St. Hyundai. Antes de continuar, escriban en los comentarios desde qué ciudad nos escuchan. Veamos hasta dónde llegan nuestras historias. Mamá, duele. Sollozó la niña. Marina, sujetando el teléfono con el hombro, respondió con prisa. Hola, Marina Sergeyevna, habla Valentina Petrovna del Departamento de Contabilidad. Tenemos una situación. Los alguaciles han venido a embargar las cuentas de la empresa. Dicen que es por su deuda de manutención con su exesposo. El teléfono se le cayó de las manos y, aprovechando el momento, Alenka se quitó la rebelde bota. ¿Qué manutención? ¿Qué exesposo? Marina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Nunca había estado casada. Alenka era fruto de una relación pasajera con un fotógrafo que se marchó tan pronto supo de su embarazo. Dicen que debe pagar manutención a Konstantin Olegovich Bezrukov, su exesposo, por el hijo en común. La voz de la contable temblaba de nerviosismo. Debe de haber algún error. No tengo exesposo, respondió Marina, agarrando a su hija de la mano y saliendo corriendo del apartamento sin siquiera cerrar la puerta. En la oficina reinaba el caos. 2 hombres corpulentos, con uniforme, describían los equipos informáticos, mientras el director, Pavel Andreyevich, corría entre ellos agitando papeles. Marina, finalmente, ¿qué diablos está pasando aquí? La increpó. No lo sé, Pavel Andreyevich, lo juro. Debe de ser un malentendido. Uno de los alguaciles se acercó con una gruesa carpeta en la mano. Vivorodina Marina Sergeyevna, nacida en 1995. Sí, pero según la resolución judicial del 15 de marzo de 2023, usted está obligada a pagar 25,000 rublos mensuales a Bezrukov K.O. por la manutención de su hijo menor, Maxim Konstantinovich Bezrukov, nacido en 2018. La deuda acumulada hasta la fecha es de 450,000 rublos. Marina sintió que sus piernas flaqueaban. Alenka se aferró a ella, mirando con miedo a los hombres desconocidos. Pero, yo no tengo hijo, ni conozco a ningún Bezrukov. Su voz se quebró en un grito. El alguacil se encogió de hombros con indiferencia. Eso lo explicará usted en el juzgado. Por ahora, estamos embargando todas las cuentas de su empleador para saldar la deuda. Pavel Andreyevich se puso rojo de ira. Marina, entiende que, por su culpa, no podré pagar a los empleados ni liquidar a los proveedores. Le digo que es un error, respondió Marina. Error o no, está despedida, sentenció. Salió a la calle con una caja de cartón con sus pertenencias en las manos y su hija llorando, aferrada a su abrigo. Marina no sabía qué hacer a continuación. En ese instante, el teléfono vibró en su bolsillo. Un aviso del banco le notificaba la congelación de su cuenta personal, seguido de otro informando que se habían retirado todos los fondos. Mamá, ¿por qué lloras? Tiró Alenka de su manga. Tranquila, mi sol, solo que mamá está cansada. Vamos a casa. Tengo hambre, dijo la niña. Marina la miró y trató de sonreír. Claro, vamos. Ahora te prepararé tu papilla favorita. Ya en casa, Marina sentó a Alenka frente a la mesa con un álbum y lápices de colores. Que dibuje mientras yo intento aclarar este caos, pensó. Lo primero que hizo fue llamar a un servicio de asesoría legal gratuita. Tras media hora en espera, le respondió una voz femenina, cansada. Le escucho. Marina relató la situación de manera atropellada. Entiendo. Lo más probable es que haya sido víctima de estafadores. Es una modalidad común, falsifican documentos de matrimonio y de nacimiento de hijos, y luego, a través de personas ficticias, presentan demandas de manutención. Los tribunales están saturados y, a menudo, dictan sentencias en ausencia del demandado. Debe presentar inmediatamente una apelación contra la resolución judicial. ¿Pero cómo?, exclamó Marina. Me bloquearon todas las cuentas y me despidieron del trabajo. Acuda a un abogado. Sin él, será imposible resolverlo. Mamá, mira lo que dibujé, dijo Alenka, tendiéndole una hoja.
En el dibujo se veía una casa con rejas y, al lado, dos figuras, una grande y otra pequeña. ¿Qué es esto, hija?, preguntó Marina, esforzándose por mantener la voz serena. Es una casa con rejas. La tía Liuda, del apartamento de al lado, dijo que si no pagamos dinero a los hombres malos, nos llevarán a una casa así. ¿Y dónde viviremos si no logras pagar? El corazón de Marina se encogió. Incluso una niña de 5 años comprendía la gravedad de la situación. No te preocupes, mi pequeña, mamá lo solucionará. No nos iremos a ningún lado, dijo, aunque en el fondo ni ella misma creía en sus palabras. Por la noche, después de acostar a su hija, Marina se sentó frente al portátil. Necesitaba obtener información sobre este tal Bezrukov, entender quién era y por qué la había escogido a ella como víctima. En las redes sociales encontró varias personas con ese apellido, pero ninguna coincidía en edad ni en lugar de residencia. Sin embargo, en los boletines de noticias halló algunas historias similares, mujeres que recibían citaciones judiciales por obligaciones de manutención hacia esposos inexistentes. Nueva modalidad de estafa en aumento, decía el titular de uno de los artículos. Los delincuentes utilizaban documentos falsificados y jueces corruptos para obtener dinero mediante pagos de manutención. A la mañana siguiente, Marina llevó a Alenka al jardín infantil y se dirigió al despacho de un abogado que había encontrado en un anuncio. La oficina se encontraba en un semisótano de un edificio antiguo, lo que ya le generó cierta desconfianza. Tras un escritorio, se encontraba un hombre de unos 50 años con rostro fatigado. Igor Vladimirovich Sumarokov, abogado, se presentó, sin levantar la vista de los papeles. Al escuchar su historia, masculló. Es un caso complicado. Se puede anular la resolución judicial, pero tomará tiempo y, sobre todo, dinero. Mis honorarios son de 150.000 rublos. Y eso es solo el comienzo. Marina sintió que las piernas le flaqueaban. Pero, no tengo ese dinero. Me han bloqueado todas las cuentas, respondió con un hilo de voz. Entonces le aconsejo que busque a este Bezrukov y trate de negociar directamente con él. Tal vez acepte una suma menor, contestó el abogado. Al salir del despacho, Marina se sentó en un banco. Solo le quedaban 3.000 rublos en efectivo, todo lo que tenía en casa. Suficiente para alimentarse, como mucho, una semana. ¿Qué hacer a continuación? El teléfono sonó. Número desconocido. Marina Sergeyevna, habla Olga Nikolevna del Servicio de Alguaciles Judiciales. Tengo para usted una citación. Debe presentarse mañana a las 10:00 de la mañana para dar explicaciones sobre la ocultación de bienes. ¿Qué bienes? No tengo nada. Eso lo explicará usted en el juzgado. La citación fue enviada a su correo electrónico. Su incomparecencia puede acarrearle arresto administrativo. Por la tarde, Marina recogió a su hija del jardín infantil. Alenka parloteaba alegre sobre cómo habían moldeado un muñeco de nieve, mientras Marina pensaba que quizá mañana no volvería a casa. «Mamá, ¿por qué estás tan triste?», preguntó la niña, mirando sus ojos. «Solo estoy cansada, mi sol». Marina la abrazó. «¿Quieres que te cuente un cuento sobre una princesa que venció a un malvado dragón?». Marina trató de no llorar mientras sostenía a su hija. ¿Cómo explicarle a una niña de 5 años que, en la vida real, los dragones llevan traje y se esconden detrás de resoluciones judiciales? Esa noche, Marina no durmió. Releyó los documentos judiciales, buscando cualquier pista que la ayudara. De pronto, tuvo una revelación. En la sentencia aparecía la dirección del demandado. Es decir, la suya. Pero no era su dirección. Era un apartamento en otro distrito de la ciudad, que ella nunca había visto. Alguien había utilizado su nombre y datos para registrar un domicilio ficticio. Era el primer hilo que podría desentrañar este ovillo de engaños. A la mañana siguiente, Marina llevó a Alenka a casa de su amiga Natasha. «No te preocupes, la recogeré del jardín y la dejaré en mi casa por la noche, si hace falta», dijo Natasha, estrechando su mano. «Gracias. No sé qué habría hecho sin ti. Vamos, no te derrumbes. Eres fuerte, vas a salir adelante. Y además, ese imbécil ni sabe con quién se ha metido»,
respondió Natasha con firmeza. Marina intentó sonreír, abrazó a su hija y se dirigió al edificio del Servicio de Alguaciles Judiciales. En la oficina la esperaba una mujer de unos 40 años, con la mirada fría. Bien, ciudadana Borodina, explique por qué oculta bienes para el cobro de la deuda. No oculto nada, no tengo bienes, contestó Marina. Según nuestros registros, usted posee un Mercedes del año 2020 registrado a su nombre. Marina estuvo a punto de caerse de la silla. ¿Qué Mercedes? Yo uso el metro, protestó, incrédula. No se haga la desentendida. Aquí están los documentos del registro de vehículos, dijo la mujer, entregándole las hojas. Marina los miró y, efectivamente, a su nombre aparecía registrado un automóvil de lujo. Esto es una falsificación, aseguró, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Nunca había comprado un automóvil. Las siguientes 2 horas transcurrieron entre la aclaración de detalles. Resultó que, a nombre de Marina, no solo estaba registrado el coche, sino también varias cuentas en distintos bancos, por las que circulaban grandes sumas de dinero. ¿Se da cuenta de que esto se parece a un esquema de lavado de dinero?, preguntó la funcionaria, mirándola con suspicacia. Soy víctima de estafadores. Alguien está usando mis datos, insistió Marina. Eso lo tendrá que demostrar usted en el juzgado. Por ahora, me veo obligada a prohibirle la salida del país y a exigirle que se presente 2 veces por semana para su registro, sentenció la mujer. Marina salió del despacho completamente abatida. Ahora no solo era deudora, sino también sospechosa de lavado de dinero. De camino a casa, decidió verificar la dirección que aparecía en los documentos judiciales. Se trataba de un complejo residencial de lujo en el centro de la ciudad. El guardia de la entrada la observó con desconfianza. ¿A quién visita? Vivo aquí, en el apartamento 156, respondió ella, con el corazón latiéndole con fuerza. El guardia buscó algo en la computadora. Borodina, Marina Sergeyevna. Documentos, por favor. Marina le entregó su pasaporte. Pase. Pero le advierto, vinieron algunas personas diciendo que le debía dinero, dijo el guardia. Gracias por avisarme, respondió Marina. En el ascensor, pensaba febrilmente. Alguien no solo había usado sus datos, sino que había creado toda una historia ficticia, apartamento, coche, cuentas bancarias. ¿Para qué? La puerta del apartamento 156 estaba entreabierta. Marina asomó la cabeza con cautela. La lujosa decoración, los muebles caros, los cuadros en las paredes, y nadie en casa. Entró con sigilo, observando todo a su alrededor. Sobre la mesa del salón había documentos, contratos, recibos, extractos bancarios. Todos a su nombre. ¿Qué hace aquí? Una voz masculina, firme y aguda, la hizo sobresaltarse. En la puerta estaba un hombre de unos 30 y tantos años, vestido con un traje elegante. Este es mi apartamento. Bueno, está registrado a mi nombre. Ah, así que usted es la famosa Marina. Por fin se ha presentado. Me llamo Konstantin Bezrukov, dijo con una sonrisa fría. Marina sintió que la sangre se le retiraba del rostro. Allí estaba él, el estafador que había destruido su vida. ¿Cómo se atreven? ¿Qué quieren de mí?, exclamó, aterrada. El hombre sonrió con desprecio. No soy yo quien le debe a usted, sino usted a mí. Debe pagarme la manutención. ¿Olvidó?, replicó con frialdad. Todo esto lo han planeado ustedes. Documentos falsos. Matrimonio ficticio, gritó Marina, horrorizada. Demuéstrelo. Su calma la sacaba de quicio. Iré a la policía. Adelante, replicó él con indiferencia. Todos mis documentos están en regla, certificado de matrimonio, certificado de nacimiento del niño, resolución judicial. ¿Y usted qué tiene? ¿Por qué hace esto?, preguntó Marina, sentándose en el sofá, consumida por la impotencia. Konstantin sirvió whisky de un cristalino decantador. Negocios, nada personal. Usted es la candidata perfecta, madre soltera, trabaja en un empleo común, sin conexiones ni protección. Hay miles como usted. La operación es sencilla, documentos falsos, sentencia judicial, cobro del dinero. Normalmente, las víctimas pagan para evitar líos judiciales, dijo con frialdad.
Pero yo no tengo dinero. Problema suyo. Encontrará la manera, pedirá un préstamo, tomará dinero prestado. O su hija seguirá dibujando casas con rejas, añadió, con una mueca que heló la sangre a Marina. El simple comentario sobre Alenka la hizo levantarse de un salto. No se atreva a tocar a mi hija. ¿Quién la toca? Solo constato un hecho: los morosos en manutención pueden enfrentar responsabilidad penal. El artículo 157 del Código Penal prevé hasta 1 año de prisión. Piense en lo que le ocurrirá a su pequeña si mamá termina tras las rejas, dijo, sin inmutarse. Marina lo miró con odio. Usted es un monstruo. Soy un empresario. Tengo una propuesta. Págame 20,000 rublos al mes en efectivo, y no exigiré el pago de la deuda. Considéreselo un plan de pagos, ofreció, con frialdad. Pero no tengo trabajo, exclamó Marina. Fue usted misma quien provocó eso, despidiéndose. Busque uno nuevo. Tiene 1 semana para pensarlo, sentenció. Marina salió del apartamento con las piernas temblorosas. Finalmente comprendió todo: había caído en manos de profesionales del fraude. Pero, ¿cómo probaría su inocencia? Su teléfono vibró en el bolsillo. Natasha, Marina, pasó algo. Vinieron personas a tu casa. La vecina llamó, dice que intentaron forzar la puerta. Marina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué? ¿Y mis cosas? No sé. La vecina tenía miedo de entrar. Marina, ¿quieres venir a quedarte con Alenka en mi casa por ahora?, ofreció Natasha. Al llegar a su hogar, Marina encontró la puerta destrozada. Dentro, el desastre era total: cajones volcados, objetos esparcidos, muebles rotos. En la pared, con pintura, alguien había escrito: paga tus deudas. Marina se sentó directamente en el suelo, en medio del apartamento destrozado, y por primera vez en todos estos días dejó que las lágrimas fluyeran. ¿Cómo le explicaría esto a su hija? ¿Cómo vivirían a partir de ahora? En un rincón yacía el álbum de Alenka. Las páginas habían sido arrancadas y esparcidas por el suelo. Marina levantó una hoja, el mismo dibujo del hogar tras rejas. La intuición infantil de su hija había resultado profética. Los días siguientes transcurrieron como en una niebla. Marina y Alenka se mudaron a casa de Natasha, quien vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones con su hijo adolescente. No te preocupes, habrá espacio para todos, animaba a su amiga, aunque se notaba que a ella también le costaba. Marina llamaba a todas las agencias posibles en busca de trabajo, pero en cuanto los empleadores se enteraban de los alguaciles y el embargo de cuentas, la llamada terminaba. Lo sentimos, no necesitamos problemas, era la misma respuesta una y otra vez. Al 5.º día, sonó un número desconocido. Marina Sergeyevna, me llamo Elena Andreyevna Krylova. Soy abogada. He conocido su situación y quiero ofrecerle mi ayuda. Gracias, pero no tengo dinero para un abogado, dijo Marina. Tomo estos casos de manera pro bono, respondió Elena. Su situación no es única. El grupo de Bezrukov ha estafado ya a decenas de mujeres. Estoy recopilando pruebas para un gran juicio. Marina no podía creerlo. ¿Me ayudará usted? Reunámonos mañana y lo discutimos todo, propuso Elena Andreyevna, una mujer enérgica de unos 50 años, con mirada penetrante. He revisado sus documentos. Los estafadores operaban a través de funcionarios corruptos del Registro Civil y la Oficina de Pasaportes, pero cometieron un error: en el certificado de matrimonio falsificado aparece una fecha en la que usted estaba en otro lugar. ¿Tengo coartada?, se preguntó Marina. El 15 de marzo de 2018, recordó. Es el cumpleaños de Alenka. Estaba en el hospital de maternidad número 3. Allí deben existir registros. Perfecto, es una coartada irrefutable, aunque necesitaremos más pruebas. ¿Está dispuesta a luchar? Las semanas siguientes se convirtieron en una verdadera investigación. Elena Andreyevna no era solo una abogada, era una auténtica defensora de la justicia. Logró localizar a otras 5 mujeres afectadas por el mismo esquema. Bezrukov y sus cómplices elegían madres solteras, mujeres en situaciones difíciles de la vida. Saben que estas víctimas no podrán defenderse, explicaba Elena Andreyevna en una reunión con las afectadas.
Entre las víctimas estaban Svetlana, una joven profesora con 2 hijos, Irina, enfermera, recientemente viuda, y otras mujeres cuyas vidas habían sido arruinadas por los estafadores. Debemos actuar juntas, decía Elena Andreevna. Individualmente somos fáciles de quebrar, pero unidas somos fuerza. Las mujeres comenzaron a recopilar pruebas. Pronto descubrieron que los matrimonios ficticios los registraba un mismo empleado del registro civil, Víctor Pavlovich Semyonov, quien ya había jubilado y se había mudado a un pueblo. Svetlana se ofreció a ir a hablar con él. Tengo conocidos en ese pueblo. Intentaré convencer al anciano de que hable, dijo. Mientras tanto, la vida de Marina se volvía cada vez más difícil. El dinero escaseaba de manera alarmante. Natasha, con gran esfuerzo, trataba de no mostrar que lo estaban pasando mal. Pero Marina notaba cómo su amiga contaba cada rublo. Alenka se volvía cada vez más caprichosa y llorona. Los constantes traslados y la atención de su madre afectaban a la niña. «Mamá, ¿cuándo volveremos a casa?», preguntaba cada noche. «Pronto, mi sol, pronto», respondía Marina, sin creer en sus propias palabras. Un día, al recoger a Alenka del jardín infantil, Marina se encontró con Konstantin. Estaba apoyado en un coche de lujo, junto a la entrada. «¿Ya decidiste?», preguntó con una sonrisa burlona. «No voy a pagarle ni un centavo», dijo Marina, abrazando a su hija. «Error», replicó él. «En una semana es el juicio penal. La falta de pago de manutención, ya sabes, es un delito grave». «¿Tú eres la delincuente? Demuéstralo». Se subió al coche y se marchó, dejando a Marina en la intemperie, con su hija asustada. Esa noche, Marina no pudo dormir. Sabía que el tiempo casi se había acabado. Si Elena Andreevna no lograba reunir las pruebas, podrían encarcelarla de verdad. ¿Qué sería de Alenka entonces? A la mañana siguiente, Svetlana llamó. «Marina, encontré a Semyonov. El anciano contó todo y está dispuesto a testificar». Resultó que el exfuncionario del registro civil sufría por su conciencia. Por dinero, él había registrado matrimonios ficticios sin pensar en las consecuencias. No sabía que se podía arruinar tanto la vida de las personas, se justificaba ante Svetlana. «Pensé que era solo para algún tipo de esquema empresarial. Tal vez para evadir impuestos o algo así». Svetlana grabó su confesión en un dictáfono y lo llevó a la ciudad. Elena Andreevna estaba eufórica. «Esto es un gran avance. Ahora tenemos un testigo, pero debemos actuar rápido», exclamó. Presentó de inmediato la denuncia ante la fiscalía, adjuntando todas las pruebas recopiladas. El caso comenzó a tomar fuerza. En el periódico local apareció un artículo titulado «La mafia de la manutención». Explicaba cómo los estafadores se enriquecían a costa de madres solteras. La historia tuvo un gran impacto público, y nuevas víctimas comenzaron a acudir a Elena Andreevna. Pronto se descubrió que la red operaba en toda la ciudad, pero Bezrukov no estaba dispuesto a rendirse. Al día siguiente de la publicación, personas fueron a la oficina de Natasha. «Dile a tu amiga que no se meta donde no debe. Nunca se sabe qué podría pasar», amenazaron. Natasha se asustó, pero no lo demostró. «No se puede intimidar a mi amiga, y a mí tampoco», dijo con firmeza. Por la noche, contó todo a Marina. «Tal vez deberíamos detenernos. ¿Y si hacen algo?», preguntó. «Natasha, si me rindo ahora, ellos ganarán y seguirán arruinando la vida de otras mujeres», respondió Marina con determinación. El caso dio un giro inesperado cuando un joven se presentó ante Elena Andreevna. «Me llamo Denis. Trabajé para Bezrukov como programador en su oficina, creando documentos falsos», confesó. «No podía soportar la carga de mi conciencia. Pensé que era solo un trabajo temporal. Pero luego vi que, por nuestra culpa, mujeres perdían sus empleos y los niños quedaban sin sus madres. Estoy dispuesto a contarlo todo». Denis entregó a Elena Andreevna una memoria USB con la base de datos completa, cientos de nombres de posibles víctimas, esquemas de lavado de dinero, correspondencia con funcionarios corruptos. «Esto es una bomba», exclamó Elena Andreevna, examinando los materiales.
Con estas pruebas no solo anularemos las decisiones judiciales de sus casos, sino que podremos encarcelar a toda esta banda. De inmediato, entregó el material al comité de investigación. El caso adquirió el estatus de especialmente importante. Comenzó una investigación a gran escala. Se descubrió que el grupo de Bezrukov no operaba solo en su ciudad, sino también en regiones vecinas. La suma de lo robado ascendía a decenas de millones de rublos. El día del juicio de Marina, la sala estaba abarrotada. Asistieron todas las mujeres afectadas, periodistas y activistas sociales. Marina se sentaba junto a Elena Andreevna, jugando nerviosamente con el borde de su pañuelo. A Alenka la había dejado con Natasha, no quería que su hija presenciara todo aquello. Konstantin Bezrukov estaba sentado en el banquillo de los acusados con el rostro pétreo. A su lado, varios miembros de su grupo. El proceso comenzó. La juez, una mujer severa de unos 60 años, examinaba cuidadosamente los documentos. Elena Andreevna actuaba con brillantez. Presentó todas las pruebas, desde los testimonios de Semyonov y Denis hasta los resultados de la pericia sobre los documentos falsificados. Su señoría, ante nosotros no se trata solo de un caso de fraude. Estamos frente a un grupo criminal organizado que ha utilizado cínicamente el sistema judicial para robar a los sectores más vulnerables de la población, madres solteras. El fiscal respaldó la acusación presentando los resultados de la investigación. Cuando le dieron la palabra a Marina, se levantó con las piernas temblorosas. Su señoría, no quiero hablar por mí misma. Quiero hablar por mi hija, que a los 5 años dibujó una casa con rejas, porque incluso los niños comprenden lo que está ocurriendo. Por las mujeres que se sientan en esta sala, que lo han perdido todo por la codicia de estas personas. Y por aquellas que no pudieron venir porque realmente se encontraron tras las rejas por casos fabricados. Estas personas, señaló al banquillo de los acusados, han destruido decenas de vidas y deben rendir cuentas. El abogado de Bezrukov trató de impugnar las pruebas, alegando irregularidades procesales, pero los hechos eran irrefutables. Tras 3 horas de audiencia, la juez se retiró a deliberar. Cada minuto de espera se le hizo a Marina una eternidad. Finalmente, la juez regresó. En nombre de la Federación Rusa, declaró, la Corte ha decidido. La sala contuvo la respiración. Declarar ilegal la resolución de cobro de manutención contra Marina Borodina y anularla por completo. Se declaró a Konstantin Bezrukov y a sus cómplices culpables de fraude en grado especialmente grave y de conformar un grupo criminal organizado. Marina dejó de escuchar lo que seguía. Las lágrimas de alivio la ahogaban. Las mujeres presentes en la sala se abrazaban y lloraban. Bezrukov y sus falsificadores fueron detenidos allí mismo, en la sala del tribunal. Cuando lo conducían, lanzó a Marina una mirada llena de odio, pero ella ya no sentía miedo. Todo había terminado. La pesadilla había quedado atrás. Felicidades, dijo Elena Andreevna abrazándola con fuerza. Fuiste muy valiente. Todas ustedes fueron valientes. Después del juicio, Marina llamó primero a Natasha. Ganamos. Se escuchó un alegre susurro al otro lado de la línea. Luego, la voz de Alenka. Mamá, ¿ahora vamos a casa? Sí, Solcito, vamos a casa, respondió Marina. Cierto, la casa que las esperaba estaba destrozada tras el saqueo de los criminales, pero eso ya eran problemas solucionables. Lo más importante era que la justicia había prevalecido. A la salida del tribunal, los periodistas rodearon a Marina. ¿Qué siente? Alivio y gratitud hacia todos los que ayudaron, especialmente a Elena Andreevna y a las mujeres que no tuvieron miedo de luchar junto a mí, respondió. La historia recibió amplia cobertura mediática. Tras el juicio, se aprobó una ley que endurecía las penas por esquemas fraudulentos similares. Víctor Semyonov fue sentenciado a prisión condicional, considerando su edad y su cooperación con la investigación. Denis evitó cualquier castigo como testigo de la acusación. Bezrukov recibió 8 años de cárcel de régimen estricto, y sus cómplices entre 3 y 6 años. Lo más importante, a todas las mujeres afectadas se les anularon las decisiones judiciales ilegales y se desbloquearon sus cuentas.
Un mes después, Marina y Alenka se mudaban a su apartamento recién reparado. La compañía de seguros cubrió los daños del saqueo, y su antiguo empleador, al conocer la verdad, le ofreció reincorporarse con un ascenso. Nos equivocamos al despedirte tan precipitadamente, se disculpó Pavel Andreyevich. La vida poco a poco volvía a la normalidad. Eso sí, Marina ahora revisaba cuidadosamente todos los documentos y había aprendido a defender sus derechos con determinación. La primera noche en su apartamento recién reparado, Alenka volvió a sentarse a dibujar. ¿Qué dibujas, Solcito?, preguntó Marina. Nuestro hogar. Mira qué bonito es, respondió la niña. En el papel aparecía una casita luminosa, con flores en las ventanas y un sol radiante en el cielo. No había rejas, ni sombras de miedo, solo belleza y libertad. Marina abrazó a su hija, sintiendo cómo la última tensión se desvanecía de su cuerpo. Estaban en casa, seguras, y nadie podría volver a destruir su pequeño mundo. Elena Andreevna continuó trabajando en casos similares, y gracias a su iniciativa se creó una organización de apoyo para víctimas de fraudes de pensiones alimenticias. Marina se convirtió en una de las voluntarias, ayudando a mujeres que habían pasado por situaciones parecidas. Lo importante es no callar y no rendirse, decía en las reuniones. Juntas podemos enfrentar cualquier mal. Svetlana abrió cursos gratuitos de educación legal para madres solteras, mientras Irina organizó un grupo de apoyo psicológico. Un año después se celebró otro juicio, un proceso civil por daños morales. Marina y otras víctimas recibieron compensaciones que, aunque no borraban el sufrimiento vivido, al menos mitigaban parte del dolor. Marina destinó el dinero a la educación de su hija, pagando clases de música y cursos de inglés. Que tenga el mejor futuro posible, pensaba, observando cómo Alenka ejecutaba con dedicación sus primeras notas en el piano. La historia de Marina se convirtió en ejemplo de cómo, incluso en las situaciones más desesperadas, se puede encontrar fuerza para luchar. Su caso se estudió en facultades de Derecho como un modelo de enfrentamiento exitoso a la delincuencia organizada. Y aquel pequeño dibujo del hogar con rejas, Marina lo conservaba como recordatorio de todo lo que habían superado. A veces lo sacaba y lo miraba, pensando en cómo la intuición de una niña había anticipado las pruebas que les esperaban. Pero ahora ya no era un presagio, era solo un recuerdo. El día que Alenka cumplió 7 años, Marina organizó una gran fiesta. Asistieron todos sus nuevos amigos, las mujeres con quienes habían combatido a los estafadores, Elena Andreevna. E incluso Denis, quien ahora trabajaba como programador en una compañía honesta. Pide un deseo, le dijo Marina a su hija mientras soplaba las velas del pastel. Alenka cerró los ojos, luego los abrió y sonrió. He pedido que todos los niños tengan hogares sin rejas, dijo con ilusión. Los adultos se miraron entre sí, y Marina sintió cómo las lágrimas le brotaban de los ojos. Pero eran lágrimas de felicidad. La vida continuaba. Marina conoció a un buen hombre, Andrei, que trabajaba en la misma organización comunitaria. Él no solo se enamoró de ella, sino también de Alenka, convirtiéndose en un verdadero padre para la niña. 2 años después nació su hijo, a quien llamaron Misha. Alenka asumió con entusiasmo el papel de hermana mayor. La familia se mudó a un apartamento más grande, y lo primero que hizo Alenka en su nueva habitación fue dibujar un enorme sol en la pared para que siempre hubiera luz, explicó ella con orgullo. A veces Marina recordaba aquel periodo aterrador de su vida, pero ya no le causaba dolor. Esos recuerdos se habían convertido en parte de su historia y la habían hecho más fuerte. Sabía que podía superar cualquier dificultad y proteger a su familia de cualquier amenaza. Y, lo más importante, sabía que no estaba sola, que había personas dispuestas a ayudar, apoyar y luchar por la justicia. Ese conocimiento reconfortaba su alma mejor que cualquier sol. Ese día, cuando Alenka dibujó la casa con rejas, no solo comenzó una pesadilla, sino también un camino hacia una nueva vida. Un camino que llevaba de la prueba a la victoria, de la desesperación a la esperanza, de la soledad al hallazgo de una verdadera familia y amigos. Marina estaba agradecida por aquella lección, por dura que hubiera sido,
porque ahora sabía con certeza. Ninguna reja puede detener a quien lucha por la verdad y no se rinde. Y eso era lo que enseñaba a sus hijos, esperando que nunca tuvieran que comprobar esas palabras por sí mismos. Pero la historia no terminó ahí. 5 años después, cuando parecía que todas las adversidades habían quedado atrás, el pasado volvió a llamar a su puerta. Marina trabajaba como subdirectora en una gran empresa. Alenka estudiaba brillantemente en la academia, y el pequeño Misha asistía al jardín de infancia. La vida había encontrado su cauce, y las heridas se habían cerrado. Y de repente sonó el teléfono de la escuela. Marina Sergeyevna, le habla la tutora de Aliona. Tenemos una situación. ¿Podría venir? La voz de la profesora sonaba preocupada. En la oficina del director, a Marina le esperaba una desagradable sorpresa. Junto a Aliona, con lágrimas en los ojos, estaba sentada una mujer desconocida, de unos 35 años. Soy Valeria Bezrukova, se presentó, la esposa de Konstantin, bueno, su exesposa. Un escalofrío recorrió a Marina. ¿Acaso el pesadilla volvía? ¿Qué necesita? Su voz sonó más cortante de lo que pretendía. Necesito su ayuda, dijo Valeria, levantando los ojos cansados. Konstantin salió de la cárcel antes de tiempo y ahora quiere quitarme a mi hijo. ¿Y qué tiene que ver yo con eso? ¿Y por qué ha venido a la escuela de mi hija? Marina abrazó a Aliona por los hombros. Valeria bajó la cabeza. Perdone, no sabía cómo contactarla. ¿Y su hija? Preguntó Marina. Konstantin la vigila a usted y a su hija. Cree que usted es responsable de que lo hayan encarcelado. La directora de la escuela, una mujer mayor de rostro amable, intervino. Marina Sergeyevna, quizás sería mejor hablar en otro lugar. Son niños presentes. Sí, claro, dijo Marina. Alionushka, ve a tu clase, pronto vendré por ti. En un café cercano a la escuela, Valeria le contó su historia. Resultó que ella no sabía nada de los crímenes de su esposo. Vivían bien, criando a su hijo Maxim, el mismo niño inexistente de los documentos falsos. Solo que el niño era real, Konstantin simplemente había usado su nombre para sus fraudes. Cuando Konstantin fue arrestado, descubrí toda la verdad, que engañaba a mujeres y destruía familias. Inmediatamente pedí el divorcio, dijo Valeria, secándose las lágrimas. Pero ahora él ha salido y exige la custodia compartida de Maxim. Dice que demostrará que soy una mala madre, que estoy involucrada con drogadictos, que no cuido a mi hijo. Si eso no es cierto, el tribunal lo aclarará, respondió Marina, tratando de mantener la calma aunque por dentro sentía un nudo de miedo. Usted sabe cómo puede falsificar documentos, sobornar a la gente, continuó Valeria. Ya tuve problemas en el trabajo. Vinieron a hacer una inspección y encontraron en mi escritorio una bolsita con polvo. Por suerte, la pericia demostró que era solo harina, pero el malestar quedó. Valeria sacó de su bolso un paquete de papeles. Escuché que ustedes ayudan a mujeres en situaciones difíciles. Ayúdenme, por favor. Maxim tiene apenas 10 años. No debería vivir con un padre criminal. Marina miró a aquella mujer y vio reflejada a sí misma de hace 5 años, confundida. Asustada, sin saber cómo proteger a su hijo. Está bien, dijo finalmente. Me pondré en contacto con Elena Andreevna, nuestra abogada. Pero deben entender que Konstantin es peligroso. Puede vengarse, lo sé, pero ¿qué puedo hacer? ¿Huir? ¿Esconderme? Tengo trabajo, Maxim tiene escuela y amigos. No podemos simplemente desaparecer. Su voz temblaba por la desesperación. Por la noche, Marina contó todo a Andrei. Su esposo la escuchó en silencio y luego la abrazó con fuerza. Entiendo por qué quieres ayudar, dijo él, pero debemos ser cautelosos. Tenemos una familia, hijos. Exactamente por eso debo ayudar, respondió Marina, porque sé lo que se siente tener miedo por tu hijo. Andrei suspiró. De acuerdo, pero vayamos directamente a la policía y pidamos protección. Sí, tienes razón. Mañana hablaré con Elena Andreevna. A pesar de los años, Elena Andreevna seguía siendo enérgica y combativa. Konstantin salió de prisión anticipadamente. Eso es muy malo,
frunció el ceño mientras estudiaba los documentos de Valeria. Pero podemos enfrentarlo. Lo importante es reunir pruebas de su acoso. Valeria, deben registrar todos los contactos y cualquier intento de presión. Toda la organización de apoyo se sumó al caso. Las mujeres que habían sufrido por Bezrukov estaban ahora dispuestas a ayudar a su exesposa. Pero Konstantin actuaba con astucia. Contrató abogados costosos y se presentaba como un hombre arrepentido que solo quería ver a su hijo. En entrevistas para periódicos locales, relataba lo injustamente que lo habían tratado, cómo había reflexionado sobre sus errores en prisión y cómo ahora quería empezar una nueva vida. Tengo derecho a relacionarme con mi hijo, decía. Nadie puede privar al niño de su padre. Incluso algunas personas comenzaron a sentir lástima por él. Mientras tanto, Maxim sufría un estrés tremendo. Recordaba a su padre, lo amaba, pero ahora conocía la verdad sobre sus crímenes. «Mamá, ¿es cierto que papá es malo?», preguntó Maxim a Valeria. «Papá ha cometido malas acciones», respondió ella con cautela. «Pero eso no significa que no te quiera». El niño se debatía entre el amor por su padre y el miedo hacia él. Valeria lo inscribió con un psicólogo, pero el chico se encerró en sí mismo. 2 semanas después ocurrió lo que todos temían: Maxim no regresó de la escuela. Valeria, presa del pánico, llamó a sus amigos y profesores. Nadie había visto al niño después de clase. Él lo ha tomado. Sé que ha sido Kostia, gritó al teléfono, desesperada, a Marina. De inmediato se activó la alerta. La policía comenzó la búsqueda. Al anochecer, Konstantin llamó él mismo a Valeria. «No te preocupes, Maxim está bien. Solo estamos pasando tiempo juntos. Por cierto, tengo derecho. Devuélveme a mi hijo de inmediato. Mañana, si vienes sola, sin policía, hablaremos sobre la custodia compartida». Elena Andreevna prohibió categóricamente que Valeria fuera sola. «Es una trampa. Puede llevarse a ambos y usar la fuerza». Pero Valeria no escuchó. El instinto maternal superó los argumentos de la razón. «Yo iré con ella», dijo Marina inesperadamente. «¿Estás loca?», exclamó Andrei, sujetándola del brazo. «Él te odia. Justamente por eso no espera que vayas. Pero juntas podemos manejarlo». Se decidió que las 2 mujeres acudirían a la reunión, mientras la policía las vigilaba discretamente desde la distancia. El encuentro se fijó en un parque de diversiones. Konstantin eligió un lugar concurrido, consciente de que sería más difícil para la policía intervenir. Estaba sentado en un banco cerca de la noria, y Maxim, absorto en su teléfono, a su lado. Al ver a Marina, su rostro se transformó en enojo. «¿Qué haces aquí?», «Ayudando a una amiga», respondió ella con calma. «Mamá», exclamó Maxim corriendo hacia Valeria. «Tranquilo, hijo. Todo está bien. Hablemos como personas civilizadas». Konstantin se reclinó en el respaldo del banco. «Quiero ver a mi hijo. Es mi derecho». «Perdiste ese derecho cuando te convertiste en un criminal», replicó Valeria, abrazando a Maxim. «El tribunal decidirá cuáles son mis derechos. Mientras tanto, tengo excelentes abogados y testigos que demostrarán que eres una madre negligente. Por ejemplo, tu vecino vio cómo unos tipos sospechosos iban a tu casa. Era la policía. ¿Y quién lo creería?». Marina observaba a Konstantin y no podía dejar de asombrarse. La cárcel no lo había cambiado. El mismo cálculo frío, la misma confianza en su impunidad. «Konstantin, ¿por qué haces esto?», preguntó ella. «Podrías empezar de nuevo, conseguir un trabajo, formar una familia». Él se volvió hacia ella con una sonrisa, y nuestra protagonista continuó. «Sabes, Marina, he pensado mucho en ti durante la cárcel, en cómo destruiste mi negocio. ¿Y sabes qué he comprendido? Me has hecho un favor». «¿En qué sentido?», preguntó ella. «He aprendido a ser más precavido. Ahora conozco todos sus métodos. Y esta vez no me vencerán». «Papá, quiero ir a casa», dijo Maxim en voz baja. Konstantin le acarició la cabeza. «Pronto, hijo. Tan pronto como mamá acepte que vivirás conmigo la mitad del tiempo». «Pero yo no quiero vivir contigo», exclamó el niño. El rostro de Konstantin se ensombreció. «¿Qué dijiste?». «Dije que no quiero. Tú lastimaste a mamá.
Lastimaste a otras personas. La tía de la escuela dijo que por tu culpa los niños se quedaron sin madres. Maxim rompió a llorar. Te han lavado el cerebro, masculló Konstantin. Pero no te preocupes, lo arreglaré. En ese momento, se acercó una mujer mayor con su nieto. Disculpe, ¿ese es su hijo que llora? ¿Puedo ayudarle? Konstantin la apartó con irritación. No se meta donde no le llaman. Pero la mujer no se marchó. El niño estaba visiblemente angustiado, y otros visitantes del parque comenzaron a mirar la escena. Konstantin comprendió que la situación se le escapaba de las manos. Está bien, llévenselo, pero esto no ha terminado, dijo, levantándose y marchándose rápidamente. Gracias, dijo Valeria, mirando a la anciana con gratitud. La reconocí por la foto. Elena Andreevna nos advirtió que podrían meternos en problemas. Nosotras, las abuelas del barrio, organizamos turnos de vigilancia. Resultó que Elena Andreevna había movilizado toda una red de apoyo. Mujeres de todas las edades seguían la situación, listas para intervenir en caso de peligro. Pero Konstantin no se daba por vencido. Pocos días después, Valeria fue citada por los servicios de tutela. Ha llegado una alerta sobre presunto descuido en la crianza del niño, informó la inspectora con voz seca. Procederemos a verificar. Comenzó así una agotadora sucesión de inspecciones. En casa de Valeria realizaban visitas, interrogaban a los vecinos y exigían referencias del trabajo. A Maxim lo llevaban a consultas con el psicólogo escolar, interrogándolo sobre la vida en casa. El niño estaba nervioso y su rendimiento escolar comenzó a deteriorarse. Nos está agotando, confesaba Valeria, que parecía haber envejecido 10 años. No duermo bien, y temo cada llamada telefónica. Marina comprendía perfectamente su estado. Aguanta, encontraremos la manera de detenerlo. Mientras tanto, Elena Andreevna investigaba más a fondo. Descubrió que, tras su liberación, Konstantin había retomado contacto con sus antiguos cómplices. Más aún, aparecieron indicios de que estaba preparando un nuevo esquema de fraude, esta vez relacionado con bienes inmuebles. Necesitamos pruebas de su nueva actividad delictiva, decía Elena Andreevna en la reunión de la organización. Si logramos demostrar que vuelve a infringir la ley, será encarcelado nuevamente. Una ayuda inesperada vino de Denis, aquel mismo programador que había trabajado para Bezrukov. Puedo intentar infiltrarme en su nueva operación, hacer parecer que quiero trabajar con él otra vez. Eso es demasiado peligroso, objetó Marina. Debo hacerlo, insistió Denis. Todavía siento culpa por haber colaborado con él antes. El plan era arriesgado, pero no veían otra salida. Denis contactó a Konstantin a través de conocidos en común. Al principio, Konstantin se mostró receloso, pero la necesidad de un buen programador prevaleció. Mira, si me traicionas, lo lamentarás, amenazó Konstantin en el primer encuentro. No soy tonto, necesito el dinero, y después de lo ocurrido apenas puedo trabajar legalmente, respondió Denis, interpretando su papel a la perfección. Durante varias semanas, Denis recopiló información. Descubrió que Konstantin había diseñado un esquema para apoderarse de apartamentos de ancianos a través de contratos de renta falsos. Las víctimas eran pensionistas solitarios a quienes prometían manutención vitalicia a cambio de su vivienda. Después de firmar los documentos, los desalojaban o los sometían a condiciones mortales. Era monstruoso. Denis apenas podía contener sus emociones al relatar a Elena Andreevna el funcionamiento del fraude. Se había vuelto incluso más astuto que antes, pero recopilar pruebas resultaba sumamente difícil. Konstantin se mostraba cada vez más precavido, empleando intermediarios y cifrando sus comunicaciones. Era imprescindible atraparlo infraganti. Entonces sucedió algo inesperado. Una de las potenciales víctimas, Antonina Pavlovna, una maestra jubilada de 75 años, resultó ser la abuela de Svetlana, la misma mujer que había sufrido a manos de Bezrukov 5 años atrás. Svetlana reconoció a tiempo la estafa y acudió en busca de ayuda. Podemos aprovechar esto, propuso Elena Andreevna. Antonina Pavlovna aceptará hacerse pasar por la víctima, y nosotros grabaremos todo en video.
El plan se diseñó hasta el más mínimo detalle. Antonina Pavlovna demostró ser una mujer decidida. He enseñado a niños durante 40 años. ¿Acaso no podré enfrentarme a un estafador? Se dirigió a la cita con Konstantin con una cámara oculta, mientras Denis se encargaba del soporte técnico y la policía aguardaba la señal. Konstantin llegó personalmente. El lujoso apartamento en el centro de la ciudad justificaba su implicación directa. Antonina Pavlovna está tomando la decisión correcta, decía él, lanzando halagos. Le aseguraremos una vejez digna. La anciana interpretaba su papel con maestría. Oh, tengo mis dudas. Tal vez deba consultar con mis familiares. ¿Familiares? Solo esperan su muerte para quedarse con el apartamento, mientras que nosotros la cuidaremos como a una madre, respondió Konstantin, intentando convencerla. Mientras él describía las ventajas del contrato de arrendamiento, Denis transmitía la imagen de la cámara en tiempo real a la policía mediante un programa especial. Cuando Bezrukov sacó los documentos para la firma, Antonina Pavlovna dejó caer accidentalmente su bolso. «Ayuda a recogerlo, por favor», dijo con naturalidad. Al inclinarse Konstantin, en ese preciso instante la policía irrumpió en el apartamento. Konstantin Bezrukov queda arrestado bajo sospecha de fraude y de haber creado un grupo criminal organizado. Esta vez, no había escapatoria. Durante el registro se encontraron documentos de decenas de apartamentos, sellos falsificados y una base de datos de pensionistas que vivían solos. La investigación reveló que Bezrukov ya había engañado a 5 ancianos, quienes temían denunciarlo a la policía. El juicio fue rápido. Teniendo en cuenta la reincidencia, Konstantin recibió 12 años de régimen estricto sin posibilidad de libertad condicional. Valeria lloró de alivio al conocer la sentencia. Gracias a todos ustedes. Nos han salvado a mí y a Maxim. El niño también recuperó el ánimo. La pesadilla había terminado. Su padre ya no los acosaría más. La psicóloga advirtió que Maxim necesitaría tiempo para superar el trauma. Lo más importante es rodearlo de amor y comprensión, aconsejó. La historia obtuvo amplia repercusión mediática. Los periodistas destacaron a la heroica abuela que ayudó a atrapar al estafador. Antonina Pavlovna se convirtió en una celebridad local. No soy más que una profesora. Estoy acostumbrada a tratar con niños, y este Bezrukov era como un niño irresponsable, pero cruel, dijo. La invitaron a participar en programas de televisión, donde explicó los métodos de los estafadores y cómo protegerse de ellos. La organización de ayuda creada por Elena Andreevna recibió una subvención del gobierno, lo que les permitió ampliar su asistencia a más personas. Marina se convirtió en subdirectora de la organización, combinando este cargo con su trabajo principal. No debemos solo ayudar a las víctimas, sino también prevenir los delitos, decía en las reuniones. Se crearon cursos de alfabetización legal para distintos sectores de la población, desde madres jóvenes hasta pensionistas. Denis, tras esta experiencia, decidió cambiar radicalmente su vida. Fundó una empresa de ciberseguridad que ayudaba a identificar esquemas fraudulentos en Internet. Quiero usar mis conocimientos para el bien, explicaba. Muchas de las víctimas de Bezrukov se convirtieron en sus clientas, comprendiendo mejor que nadie la importancia de proteger los datos personales. Un año después del arresto de Konstantin, Valeria volvió a casarse. Su esposo fue Sergei, un viudo con 2 hijas, que comprendía por lo que ella había pasado. Maxim necesita un ejemplo masculino positivo, decía ella. Y Sergei se convirtió en un verdadero padre para él. En la boda se reunió toda su gran familia, junto con las mujeres de la organización, quienes habían llegado a ser algo más que simples conocidas. Para entonces, Alionka ya estaba terminando la escuela. La niña había crecido seria y decidida. Quiero ser abogada, como la tía Lena, le dijo a sus padres. Quiero defender a las personas. Marina la miraba con orgullo, recordando a la pequeña asustada que dibujaba casas con rejas. Ahora se había convertido en una joven segura de sí misma, lista para luchar por la justicia. Elena Andreevna, a pesar de haber cumplido ya 60 años, no pensaba retirarse. Mientras tenga fuerzas, seguiré trabajando, decía,
rechazando cualquier sugerencia de descanso. Su autoridad en los círculos jurídicos era incuestionable, y los jóvenes abogados soñaban con hacer sus prácticas con ella. Lo más importante en nuestra profesión es no olvidar que detrás de cada caso hay una vida humana, enseñaba. Una tarde de otoño, Marina revisaba antiguos documentos y se topó con aquel dibujo de Alionka. La casa con rejas seguía luciendo sombría, pero ahora Marina la veía con otros ojos, como un recordatorio del camino recorrido, de la victoria sobre las adversidades. Mostró el dibujo a su hija. ¿Recuerdas? Alionka tomó la hoja, la miró largo rato y luego dijo: «Mamá, yo no dibujaba una casa con rejas. Yo dibujaba cómo vencíamos a las rejas. Simplemente no sabía dibujar bien todavía». Esa sabiduría infantil dejó a Marina impresionada. Tal vez, intuía la niña de 5 años, podían superar cualquier obstáculo, que ninguna reja podría detenerlas. «Eres una niña muy lista», la abrazó Marina. «No, mamá, tú eres la heroína. Me enseñaste a no rendirme». Ambas se abrazaron, una al inicio de su camino, la otra con una rica experiencia de superación. La vida seguía trayendo sorpresas, pero Marina ahora las afrontaba sin miedo. Sabía que podía superar cualquier dificultad porque no estaba sola. Detrás de ella se encontraba un verdadero ejército de mujeres, listas para apoyarse mutuamente. Y ese era su mayor logro, haber creado una comunidad en la que cada persona podía contar con ayuda. El día del 15 aniversario de la organización se celebró una gran fiesta. Se reunieron mujeres de todo el país, aquellas a quienes se había ayudado y quienes habían brindado su apoyo. El salón estaba decorado con dibujos infantiles, continuando la tradición que surgió a partir del famoso dibujo de Alionka. Los niños dibujaban sus casas, alegres, coloridas y libres de rejas. «Esta es nuestra victoria», dijo Elena Andreevna en su discurso de bienvenida. «Hemos protegido los hogares de estos niños». Entre los invitados estaba Valeria con su familia. Máximo había crecido como un joven apuesto y estudiaba para ser programador. Denis se convirtió en su mentor. «Quiero crear programas que protejan a las personas», explicaba el joven sobre su elección. A su alrededor estaban sus hermanastras y su padrastro, formando una familia fuerte que ningún delincuente había logrado destruir. Antonina Pavlovna, a pesar de sus 80 años, también asistió a la celebración. «Ahora soy conferencista», dijo con orgullo. «Viajo por residencias de ancianos enseñando cómo no caer en manos de estafadores. Allí me llaman la abuela Sherlock Holmes». Todos rieron. La anciana maestra había encontrado un nuevo propósito y no pensaba detenerse. Al caer la noche, una vez finalizada la parte oficial, las mujeres se reunieron en círculo, compartiendo historias, recordando tiempos difíciles y celebrando los logros. «¿Recuerdan la primera vez que fuimos al tribunal?», decía una, «y cómo Denis trabajaba de espía, y nuestra abuela actuaba como una artista». Risas y lágrimas se entremezclaban, recuerdos tristes con momentos alegres. Marina observaba a estas mujeres y reflexionaba sobre cómo había cambiado su vida. De madre asustada y solitaria, se había convertido en una luchadora segura por la justicia. Pero lo más importante que comprendió fue una verdad sencilla: el mal solo se puede vencer en comunidad. Una persona puede quebrarse, pero cuando tienes amigos a tu lado, puedes superar cualquier adversidad. Tarde en la noche, al regresar a casa, Marina vio una estrella brillante en el cielo. «Pide un deseo», dijo André, abrazándola. Marina cerró los ojos y pensó: que ninguna mujer vuelva a enfrentarse sola a la adversidad. Que siempre haya alguien dispuesto a ayudar. La estrella parpadeó, como prometiendo cumplir ese deseo. En casa, los esperaban sus hijos. Misha estaba haciendo sus deberes mientras Alenka le ayudaba con matemáticas. Una escena familiar corriente, pero cargada de años de lucha y superación. «Mamá, cuéntanos cómo conociste a papá», preguntó Misha. «Es una historia larga», sonrió Marina, «pero tenemos tiempo». Alenka guiñó un ojo a su hermano, y Marina comenzó a narrar cómo, incluso en los periodos más oscuros de la vida, puede aparecer la luz, cómo de la adversidad puede surgir la felicidad.
y lo importante que es no rendirse y mantener la fe en lo mejor. Los niños escuchaban, con el corazón en vilo, aunque conocieran la historia de memoria. Cada vez sonaba diferente, enriquecida con nuevos detalles y significados. A la mañana siguiente, un timbre despertó a Marina. «Marina Sergeyevna, disculpe la hora», dijo una voz. «Me llamo Oksana. Me dieron su número. Tengo un problema. Mi exmarido me demanda la manutención de un hijo que no existe». La historia parecía repetirse, pero Marina ahora sabía exactamente qué decir. «No se preocupe, Oksana. La ayudaremos. No está sola». Y era verdad. Mientras existan personas dispuestas a ayudar, ningún estafador podrá destruir vidas impunemente. Así, aquel dibujo infantil del casa con rejas se convirtió en un símbolo no de miedo, sino de victoria, la victoria del bien sobre el mal, de la solidaridad sobre la soledad, de la justicia sobre la injusticia. Cada vez que Marina lo miraba, recordaba su camino. De la desesperanza a la esperanza, de la impotencia a la fuerza, de la soledad a una gran familia de aliados. Y sabía que era solo el comienzo, aún quedaban muchas batallas por la justicia, muchas mujeres que necesitaban ayuda, muchos niños que merecían crecer en hogares sin rejas. Gracias por escuchar hasta el final. Si les gustó la historia, denle me gusta y comenten. ¿Y ustedes, hubieran tomado en serio aquel dibujo o también habrían pensado al principio que era solo la fantasía de una niña?